Bendiciones, queridos amigos y hermanos de Leña para el Fuego en las Naciones. Una vez más les saluda y les bendice el apóstol Ronnie Chávez desde Costa Rica. Y hoy tenemos un tema muy sugestivo. Vamos a hablar acerca del daño que ocasiona, el daño que origina en un mal gobernante para el pueblo, la operación del espíritu de manipulación. Nosotros en la historia de nuestros países ya independientes por muchos años, tenemos gobernantes muy buenos, excelentes, con sus diversas virtudes y defectos, pero algunos sumamente buenos, muy honestos en balanza y otros trágicamente malos, que nos llevaron al desastre, que afectaron nuestras arcas nacionales, afectaron la paz de la nación y hasta algunos nos llevaron a guerras intestinas, gobernantes buenos y malos. Algunos de ellos usaron su gracia, su carisma, para poder conducir una nación hacia lo bueno. Sus conocimientos, sus estudios, su preparación y su gracia con sus equipos de trabajo la usaron para hacernos avanzar, hacernos crecer. Otros lastimosamente tenían ases en la manga, tenían cartas escondidas y nunca en sus campañas dijeron todo lo que harían de verdad. Y cuando llegaron al gobierno se volvieron realmente monstruos. Algunos llevaron a los pueblos a las dictaduras, otros a la debacle económica, social. Quiera Dios que en esta nueva etapa que se nos avecina en medio y después de esta pandemia, Él nos conceda tener gobernantes que al pasar por la historia nos dejen huellas buenas, nos dejen lo mejor, nos lleven a avanzar, a crecer, a ser desarrollados a cada uno de los países de América y de Europa y del mundo. Y precisamente queremos ir terminando ya de utilizar la figura de Acab, la figura de la reina Jezabel y de algunos reyes muy contemporáneos a ellos para entrar a nuevos reyes de Israel o de Judá que nos den enseñanzas frescas. Pero veamos lo que dice la palabra en Primera de Reyes 18, 30, 33. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Una vez que Elías el profeta estuvo listo y entendido en el poder de la palabra de su boca y en la operación de los milagros de Jehová, el Señor lo envió a enfrentar a Acab, un rey pagano, un rey rebelde a la voz de Dios, un rey que menospreció la escritura y que levantó y proyectó como nunca otro lo hizo la idolatría en Israel. Primera de Reyes 18:1 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Igual que en los días de Elías y Acab, el Señor está preparando para los tiempos del fin a sus profetas para fluir en el mismo espíritu y poder profético de Elías para enfrentar a los Acabs modernos. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en todo Samaria. Primera de Reyes 18:2. El tiempo del encuentro entre Elías y Acab fue preparado, fue planeado por Dios. Fue un encuentro no casual, no un encuentro fortuito o
planeado por el profeta. No, Dios preparó los tiempos y mientras tanto preparó al profeta, como lo está haciendo hoy, preparando profetas de Dios, pastores o apóstoles del Señor para llegarse con un mensaje concreto a los gobernantes de nuestros días. Su profeta estaba preparado para el combate espiritual. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Primera de Reyes 18:7. Acab, dice el texto sagrado, había buscado a Elías por toda la tierra. Por naciones y reinos lo había tratado de hallar sin resultado alguno. Ahora el profeta era quien buscaba a Acab. No era cuando el gobernante quería, sino cuando Dios quería. Y Dios hizo salir a Acab de su lugar de escondite y lo presentó a Acab. Por años de años el espíritu de Acab ha usado a líderes religiosos para controlar a la iglesia y las naciones e impedir el avance del mover profético. Puedo profetizar con toda certeza que igual que ayer, también hoy Dios tiene listos a sus profetas emergentes para enfrentar este poder demoníaco de manipulación gubernamental. En el tiempo de Elías, era el tiempo de Elías, para hacer su desafío. Dios enviaba a Elías a desafiar la fuerza y el poder demoníaco que se estaba expresando a nivel de gobierno. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y dice la palabra: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Primera de Reyes 18, 15 al 16. Una de las características del espíritu de manipulación o control operante en los Acab es la hipocresía, la falsedad y la calumnia. Hombres bajo la influencia de este espíritu maligno tratarán siempre de acusar falsamente a los ungidos de Dios y controlar al pueblo bajo artimañas satánicas. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Primera de Reyes 18, 17. Calumnia, falsedad, acusación, intimidación y mentiras eran las armas de Acab. La respuesta para su maléfico ataque es la verdad y la profecía. Elías sabía quién era el verdadero culpable, Acab también, pero usó la mentira, la falsedad, la calumnia, el ataque, la atemorización de Elías, mas no pudo. Elías estaba preparado, estaba listo. Dios lo había forjado en lo secreto para enfrentar a Acab y a sus falsos profetas. Y él respondió: yo no he turbado a Israel. Esto dijo Elías: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Primera de Reyes 18, 18. La confrontación entre Dios y el espíritu maligno de manipulación era inminente. La confrontación entre Elías y Acab junto a sus profetas falsos era inevitable e impostergable. Lo es hoy en día también. Primera de Reyes 18 y 19 dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel, júntamelos. Acab tomó el desafío y reunió a los suyos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Primera de Reyes 18, 20. La gran confrontación se iba a dar, era el tiempo de Dios. Siempre habrá un tiempo en el cual el Espíritu Santo hará que la confrontación se dé, y esto es cuando ya Dios determina que la caída del poder de manipulación y el poder de control de autoridad y el poder de amedrentar a los demás se va
venir abajo. Alabado sea el nombre de Dios. Quiera Dios que en las naciones donde esto está ocurriendo, en nuestros países de América y Europa, aleluya, esto suceda de inmediato. Esto venga bajo poder divino a hacer quebrantar ese espíritu de control de personas y ese espíritu de manipulación. Y Elías extendió el desafío a toda la nación de Israel, que había vuelto su espalda a Jehová. Recuerden que una cosa son los malos gobernantes y otra cosa es las prácticas pecaminosas del pueblo que no pasan por alto delante de Dios, ninguna de las dos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El combate estaba decidido. Los falsos profetas de Baal y Acera tendrían primero su oportunidad de invocar el poder de sus dioses a través de un altar y una ofrenda preparada para él. Mire lo que dice la Escritura, Primera de Reyes 18, 23, 24. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre leña, y ningún fuego pondré abajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, por medio de fuego, será considerado Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Imagínelo usted, ahí en su casa, donde quiera que esté, la gran confrontación, todo el pueblo de Israel, miles de miles, los jefes de familia, los príncipes, los sacerdotes falsos, 850, Baal manifestado en su ídolo, la reina Jezabel, el rey Acab, todos expectantes en el monte Carmelo, van a invocar el nombre de sus dioses para que el sacrificio que ha sido puesto sobre leña sea consumido por el fuego, como una demostración de sus dioses que son verdaderamente Dios. Y Elías, posiblemente entre el pueblo algunos que estaban pidiéndole a Dios su apoyo a Elías. El hombre de Dios solo también tiene su altar a Jehová. Lo ha formado con 12 piedras tipo de las 12 tribus de Israel, una restauración plena de la nación. Y no hay fuego debajo del altar o debajo del animal que ha sido partido como sacrificio. Y el Dios que responda será conocido como Dios. Los profetas de Baal tomaron el buey que les tocó sacrificar, prepararon el altar e invocaron a su Dios con pésimos resultados. Baal nunca se manifestó a pesar de que clamaron por horas. Ellos gritaron, clamaron, saltaron cerca del altar, pero no hubo respuesta. Solo recibieron la burla de Elías, alabado sea Dios. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Primera de Reyes 18, 27. Ellos clamaron más y hasta se sajaban la piel con cuchillos y con lancetas, derramando sangre, invocando a Baal conforme a sus ritos hasta chorrear sangre. Tristemente para ellos jamás tuvieron la respuesta. Entonces Elías, al llegar la hora señalada, la hora del sacrificio de la tarde, como se hacía para honrar a Dios, llamó al pueblo a venir cerca de él. Y con el pueblo de Israel alrededor de él, el profeta arregló un altar de Jehová que estaba arruinado. Para esto Elías tomó 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, y con las 12 piedras edificó el altar en nombre de Jehová y se preparó para sacrificar el animal. Elías representa lo profético de Dios.
simboliza el espíritu profético y el poder profético del Espíritu Santo, que es capaz por la misma unción que emana de él de enfrentar ese espíritu de control, de autoridad, ese espíritu jezabélico, ese gobernador de tinieblas, ese espíritu de manipulación gubernamental. Reitero, en Elías vemos a lo profético de Dios y a sus profetas restaurando el altar del Señor, pero sobre todo restaurando el modelo eterno de gobierno. Es lo profético, introduciendo a Israel en los principios apostólicos eternos representados en el número 12. Es lo profético introduciendo y trayendo lo apostólico del reino, inevitable, ineludiblemente. Lo profético, al ser restaurado, trajo ayer y traerá hoy lo apostólico de Dios. Moraleja para todos, lección para todos. El diablo puede hacer de las suyas el tiempo que Dios se lo permita. El tiempo que por causa del pecado de los pueblos o de los gobernantes, Dios quita su mano, su protección y deja que ellos operen. Pero cuando el Dios del cielo se ha irritado, cuando han ido más lejos de lo que es permisible, entonces Dios, que prepara a los suyos, a sus ungidos, los saca de su lugar de reclusión, de oración, y los envía para quebrantar el poder manipulador de las tinieblas. Hemos estado llenos en la historia de nuestras naciones de presidentes, gobernantes, gobernadores, alcaldes manipuladores, bajo esta influencia de este espíritu de Jezabel, del cual ellos mismos ni siquiera se dan cuenta. Son como títeres, son como marionetas que creen que hacen lo bueno, pero hay otro espíritu que no ven, que los está moviendo para dañar al pueblo, para atacar la obra de Dios, para atacar a los profetas de Dios. Mas el tiempo para ellos y para esta operación demoníaca se acaba. Dios determina que esto se acaba y comienza su vergüenza, su caída y su derrota, y el levantamiento del mover de Dios profético y apostólico en la iglesia del Señor, preparándola para los últimos días. La gran lección: no hay nada que el diablo haga que Dios no pueda frenar. No hay nada que un mal gobernante haga que Dios no pueda detener si oramos. No hay nada que un espíritu de manipulación pueda hacer que no pueda ser frenado por el mover y el espíritu profético en los profetas de Dios. Qué bendición estar contigo y poder compartir estos pensamientos en Leña para el Fuego. Nos vemos mañana a la misma hora de hoy.